Me llamo Carolina, tengo 34 años y llevo casada 5 con Santiago. Vivimos en un barrio residencial a las afueras de Guadalajara, en una casa de una sola planta con paredes blancas ya algo desgastadas y un jardín trasero donde solo crecen sombras y jazmines. Santiago es dueño de un pequeño taller mecánico y suele salir antes del amanecer, regresando cuando el calor del día ya se ha ido. Yo, en cambio, trabajo desde casa como correctora de estilo. Mi mundo se compone de tazas de café que se enfrían sin que me dé cuenta, documentos abiertos y el susurro constante del ventilador. Desde que la mamá de Santiago falleció, su padre don Ramiro, aunque jamás lo he llamado así, empezó a visitarnos con más frecuencia. Vive a unas calles de distancia y, según él, la casa le queda demasiado grande para estar solo. Al principio, creí que lo hacía por necesidad de compañía. Quizá era así. Pero con el tiempo, sus visitas empezaron a formar parte de una rutina que se volvió íntima de un modo que no supe detener. Siempre llega a la misma hora, minutos después de que Santiago se va. Toca 2 veces, una pausa y entra. Casi siempre trae algo: pan dulce del mercado, aguacates de su patio, un destornillador para revisar la luz del pasillo. Nunca pregunta si puede quedarse. Solo dice: «No te molesto, ¿verdad?» «Claro que no, pase», respondo, aunque ya no es una sorpresa. Nos sentamos en la cocina. Él se queda en la silla junto a la ventana, la que da al limonero viejo. Yo preparo café. A veces hablamos del calor de los vecinos, de lo mucho que ha subido el precio del gas. Otras veces apenas hablamos. Pero hay algo en esos silencios que ha ido cambiando. Antes eran cómodos. Ahora pesan. Y a veces queman. Una tarde trajo una foto que había encontrado en un cajón suyo, una copia antigua de nuestra boda. Aparezco riendo, con un vestido sencillo de encaje y el cabello suelto, sujetando la mano de Santiago mientras lanzaban pétalos al aire. «Pareces distinta», dijo él, dejando la foto sobre la mesa. «¿Distinta cómo?», pregunté, aunque sentía ya la incomodidad trepándome por la espalda. «Más ingenua», respondió sin apartar los ojos de mí. No lo dijo como crítica. Fue otra cosa. Una especie de nostalgia que no le pertenecía. Me giré y lo miré con cuidado. Su rostro tenía esa quietud madura, como de hombre que ha amado y ha perdido. Y por un momento creí entender: no venía por el café ni por las luces fundidas. Venía por mí. O peor aún, venía por esa parte de mí que ya había empezado a acercarse sin darme cuenta. Esa noche, mientras Santiago hablaba en la cama sobre un coche que no pudieron reparar, yo apenas lo escuchaba. Mi cuerpo estaba allí, sí, pero mi mente seguía en la cocina, en ese instante exacto en que sus dedos rozaron la foto y mi piel sintió un escalofrío. Y desde entonces lo supe: algo había cambiado. A la mañana siguiente preparé 2 tazas de café sin pensarlo. Cuando llegó, noté que traía una camisa de lino color marfil, bien planchada, con los primeros botones desabrochados. No lo hacía antes. La tela dejaba ver parte de su cuello bronceado, marcado por el tiempo. «Hoy el calor llegó temprano», comentó, colgando su sombrero en el perchero. «A veces pasa», le respondí, «cuando uno guarda demasiado adentro». No sé por qué dije eso. Él se detuvo un segundo. Luego me miró como quien ve a través, sin decir nada. El resto de la mañana fue diferente. No mencionamos a Santiago. Ni al taller. Ni a la bombilla del pasillo. Hablamos de él. De lo que fue su matrimonio. Tras su muerte, la casa se llenó de un ruido raro. «No es un sonido, es ausencia», dijo mientras giraba la taza entre sus dedos. «Yo también lo siento a veces», le confesé. No me miró sorprendido. Me miró como si lo hubiera estado esperando. Y entonces, sin avisar, me tomó la mano. Fue un gesto sereno, directo, como si me la hubiera tomado muchas veces ya. No la solté. Tampoco hablé.
Solo dejé que ocurriera. Había algo en ese tacto, una especie de ternura contenida, casi reverente. Su piel estaba tibia. Su pulgar acariciaba apenas el dorso de mi mano. Era un contacto simple. Pero llevaba la carga de todo lo que no debíamos hacer. Cuando la soltó, lo hizo como si supiera que ya no hacía falta decir nada. Me miró. Se levantó. Nos vemos, Caro. Sí, nos vemos. Pero los dos sabíamos que algo había quedado allí sobre la mesa. Algo que ya no dependía de la voluntad. Ni de la moral. Algo que, si volvía a ocurrir, ya no sería por accidente. Los días siguientes fueron extraños, como si el aire en casa se hubiera vuelto más denso, más lento. Ramiro no vino ni el miércoles ni el jueves. Yo me repetía que no lo esperaba, pero cada mañana, después de despedir a Santiago con su beso tibio y sus llaves tintineando, sentía que algo quedaba abierto en el aire. Me movía por la casa sin dirección, preparaba el café y lo dejaba sobre la encimera intacto. Mis dedos pasaban las páginas de los manuscritos, pero mi mente no retenía nada. El viernes a las 11:20 el timbre sonó una sola vez. No hubo la habitual segunda llamada. Pero supe que era él. Abrí la puerta sin preguntar. Llevaba una carpeta de cuero y una expresión extraña, ni sonrisa ni prisa. Quería enseñarte algo, dijo. Nos sentamos en la cocina. Abrió la carpeta y extendió sobre la mesa unos planos viejos de la casa, garabateados con lápiz y anotaciones al margen. Esto lo hicimos hace años, cuando pensábamos ampliar el porche. Mira, señaló una línea con el dedo firme, si se abre esta pared, la luz de la tarde entraría justo aquí. Yo no miraba los planos. Lo miraba a él. ¿Vienes por esto? Tardó en responder. No. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Supe que ya no habría forma de retroceder. Se acercó con una lentitud que me erizó. Cada paso suyo parecía respetar una barrera invisible. Pero cuando estuvo lo bastante cerca no me tocó. Esperó. Fue mi cuerpo el que se movió primero. Me incliné, casi sin pensar, como si toda la semana hubiera sido un susurro empujándome hacia ese instante. Nuestros labios se encontraron con una suavidad peligrosa. No fue un beso robado. Fue un pacto sin palabras. El tacto de su boca no era joven, no era impulsivo. Era maduro, contenido y profundamente consciente. Su aliento olía a clavo de olor y café. Yo llevaba una blusa blanca de lino, abotonada hasta el cuello, pero sentí el calor subir por debajo de la tela, como si su mirada la deshiciera hilo por hilo. Mi falda, ceñida a las caderas, se pegaba a mis muslos por la tensión, y mis pies descalzos sobre las baldosas parecían flotar. No nos desnudamos. No hicimos nada que un censor pudiera señalar. Pero el deseo, ese sí, caminó por nuestra piel como una lengua de fuego. Me acarició el cuello con la yema de los dedos, subiendo apenas por el borde de la blusa. Yo cerré los ojos. Sentí cada milímetro como si fuera la primera vez que alguien me tocaba. Todo era medido. Lento. Silencioso. Cuando se apartó respiraba hondo. Yo también. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Él tomó sus planos, los dobló con cuidado y los volvió a guardar. No debería volver, murmuró sin mirarme. Lo sé, respondí. Y se fue. Me quedé en la cocina, de pie, con el corazón latiendo como si acabara de correr kilómetros. Me miré en el reflejo del horno, el cabello suelto, los labios hinchados, los ojos dilatados. Me vi diferente. Me sentí despierta. Esa noche, cuando Santiago volvió, preparé la cena como siempre. Había comprado pimientos rellenos en el mercado. Le serví su plato, le pregunté por el taller, me reí en los momentos correctos.
Pero cuando él fue a la ducha, me quedé sentada a la mesa, con una copa de vino entre las manos y la mente en otra piel, en otra voz, en otra presencia que no tenía derecho a estar en mis recuerdos, pero ya se había instalado. Al día siguiente Ramiro no vino. Tampoco el domingo. Yo lo supe desde el primer momento. Lo que habíamos compartido no necesitaba repetirse para quedarse. Ya vivía dentro de mí, como una marca tenue en la piel que no se ve pero quema. El lunes, al abrir el buzón, encontré un sobre blanco sin remitente. Dentro, una nota breve. No volveré. No por cobardía, sino por respeto. Ya te vi y eso me basta. Cuídate. No lloré. No me sorprendió. Solo guardé la nota en el cajón de mi escritorio y me quedé mirando por la ventana durante varios minutos, con las manos frías sobre el regazo. Desde entonces la casa volvió a su rutina. Santiago sigue saliendo temprano. Yo sigo con mis textos, mi café, mis caminatas cortas por el jardín. Pero algo ha cambiado. No sé si es mi forma de moverme, de mirar, o simplemente de respirar. A veces me sorprendo deteniéndome frente a la ventana donde la luz entra diagonal, con la blusa desabrochada un botón más abajo de lo habitual, como si esperara algo que no quiero admitir. Y es que lo más difícil no fue lo que ocurrió. Lo más difícil es no querer que vuelva a ocurrir. Pasó una semana sin señales de Ramiro. Ni llamadas. Ni visitas. Ni ese sonido tan suyo del portón abriéndose con cuidado. La nota seguía en mi cajón, doblada junto a unos recibos sin importancia, pero su contenido no dejaba de girar en mi cabeza. Ya te vi y eso me basta. ¿Pero a mí me bastaba? Las mañanas volvieron a su orden mecánico. Santiago salía, yo ponía la cafetera, abría las ventanas, organizaba mis pendientes. La casa estaba igual que antes, pero dentro de mí todo había cambiado. Algo se había encendido y no sabía cómo apagarlo. A veces me sorprendía acariciando mi propio cuello mientras editaba algún texto, como si mi piel recordara dónde le había puesto sus dedos. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, noté la blusa que llevaba aquel día. Era de lino blanco, con botones pequeños como perlas. La descolgué con lentitud, la doblé sobre mis brazos y respiré su tejido. No olía a él, pero en mi memoria aún lo hacía. Sentí un leve rubor, como si alguien me hubiera visto. Me giré, pero no había nadie. Esa noche Santiago notó algo. «Estás rara», me dijo mientras se secaba el pelo. «¿Todo bien?» «Sí». «Mucho trabajo, nada más». No insistió. Me besó en la frente y se acostó. Yo me quedé mirando el techo, con los pies fríos y la mente en otra voz, en otro silencio. El jueves, mientras cocinaba unas lentejas, recibí una notificación. Ramiro había publicado una foto en sus redes. Era una imagen antigua de su esposa en el jardín, sonriendo con una falda larga y un sombrero de ala ancha. Abajo un simple texto: «Hay cosas que no se olvidan. Solo se aprenden a guardar». Me temblaron los dedos. Guardé el móvil. Respiré hondo. Esa noche soñé con él. No fue un sueño sexual, pero sí profundamente físico. Soñé que entraba por la puerta sin decir palabra, que me tomaba de la cintura con la misma calma con la que se sirve un café, y que bailábamos en silencio por la cocina. Yo iba descalza, él con su camisa abierta. Su barba rozaba mi mejilla. Cuando desperté, mi ropa estaba húmeda de sudor. Y algo más. El viernes, Santiago trajo pan dulce y lo dejó en la encimera. Ramiro siempre llevaba de estos, ¿te acuerdas? Asentí sin mirar. Después del almuerzo me quedé sola. El sol caía en ángulo perfecto sobre la cocina. Me acerqué al ventanal y lo abrí del todo. El aire caliente entró con olor a tierra. Me senté en la silla de Ramiro. La misma. Crucé las piernas con lentitud. Llevaba un vestido de tirantes fino de color mostaza,
que se pegaba a mi piel por el calor. Sin saber por qué, deslicé una mano hasta mi tobillo, levanté el ruedo del vestido apenas unos centímetros. No era para nadie. Solo para mí. Como un juego íntimo y silencioso. Entonces el timbre sonó. Una sola vez. Sentí un nudo en el pecho. Caminé hasta la puerta. Abrí. No era Ramiro. Era un repartidor. Firmé, cerré. Y me reí. Me reí de lo ridículo, de lo trágico, de lo sola que estaba en esa cocina llena de fantasmas. Y sin embargo, algo en mí no dejaba de arder. Esa noche en la cama me acerqué a Santiago por detrás. Le abracé la cintura. Apoyé la frente en su espalda. Me dejé llevar. Cerré los ojos e imaginé otro cuerpo. Otros labios. Otra voz. Él pensó que era deseo por él. Y en parte lo era. Pero no todo. Después me quedé despierta. Mirando el techo. Pensando en el límite que había cruzado. Y en el que no podía dejar de desear cruzar de nuevo. Los días siguientes se volvieron más largos. Las rutinas se hacían con torpeza, como si me faltara una coreografía secreta que antes conocía sin pensar. Ramiro no apareció. No tocó el timbre. No caminó por el jardín fingiendo interés en el limonero. El aire en la casa empezó a hacerse más pesado, como si el techo bajara un poco más cada día. Una tarde, sin planearlo, fui a dejar ropa vieja a la parroquia del barrio. Al regresar, encontré en el buzón una nueva nota. Sin sobre. Solo doblada con su letra inconfundible, recta y limpia. No sé si fue un error. Solo sé que aún sueño contigo. Pero no volveré. Porque volver sería quedarme. El papel temblaba entre mis dedos. No había firma, pero no la necesitaba. Lo guardé en el mismo cajón que la nota anterior, como si fuera un capítulo de un libro que no se puede tirar, aunque duela leerlo. Esa noche me sentí vacía. No por la ausencia de Ramiro, sino por la ausencia de todo lo que él había despertado en mí. Me duché tarde, dejé correr el agua por la espalda hasta que la piel se arrugó. Me sequé sin apuro, envuelta en una toalla de algodón gastado, y me miré al espejo. Estaba más delgada. O más liviana. No sé. Había algo en mi rostro, en mi mirada, que ya no pertenecía a la mujer que era 6 semanas antes. Al salir del baño, pasé por la habitación donde Santiago dormía boca abajo, respirando fuerte. Entré a la cocina ya en penumbra. Me serví una copa de vino tinto y encendí una vela. Me senté en la silla de siempre con la pierna cruzada. Llevaba una bata negra de satén que apenas se cerraba por la cintura. El escote insinuaba más de lo que cubría, pero no era para seducir. Era para recordarme que aún era piel. Que aún podía arder. Apoyé los pies descalzos en el piso frío. Cerré los ojos. Imaginé su mano. Su voz. Su manera de detenerse antes de hablar. Y el peso de su mirada sobre mi hombro desnudo. Mi respiración se volvió lenta. No había culpa. Solo una nostalgia física, como el eco de algo que aún no se ha ido del todo. En los días que siguieron empecé a salir más. Iba al mercado, al parque, a la biblioteca pública. No para distraerme, sino para sentir que seguía viva. Empecé a ponerme vestidos que no usaba desde hacía años, uno rojo que me abrazaba la cadera, otro azul con espalda abierta. Me pintaba los labios antes de salir, aunque no hubiera nadie a quien besar. Una tarde en el parque lo vi. Estaba sentado en una banca bajo una jacaranda, leyendo un periódico viejo. No me vio. Yo tampoco me acerqué. Solo lo observé desde lejos, con el corazón a punto de romper el vestido por dentro. No hizo nada. No se movió. Pero yo supe, aún pensaba en mí. Su camisa tenía un pliegue familiar. Y en su muñeca,
Aún llevaba el reloj que arreglamos juntos meses atrás. Volví a casa con las piernas temblando. Esa noche, abracé a Santiago más fuerte de lo habitual. Le susurré cosas al oído. Le dije que lo amaba. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Porque mientras decía esas palabras, imaginaba otra voz en mi oído. Otra mano en mi cintura. Otra historia que nunca tendría final feliz. Al amanecer me desperté antes que él. Fui a la cocina y abrí la ventana. El sol aún no tocaba del todo la encimera, pero la luz era suficiente para ver las motas de polvo flotar. Preparé café. Puse 2 tazas. Me senté a esperar algo que no sabía si iba a llegar. Y entonces lo supe, no era a Ramiro a quien esperaba. Era a mí. No volví a cruzarme con Ramiro. Tal vez fue él quien empezó a evitar las rutas conocidas, o tal vez fui yo quien en el fondo dejó de buscar. Pero su sombra seguía en mi cocina, en los rincones donde solíamos sentarnos, en la taza que nunca volví a usar. Incluso el silencio de la casa ya no era el mismo. Se había vuelto más honesto, más crudo, como si me hablara sin disfraz. Santiago nunca sospechó. Confiaba en mí con la serenidad de quien jamás imaginó que alguien podría habitar mi cuerpo sin su permiso. Y eso dolía. No porque me culpara, sino porque me recordaba que lo había traicionado desde un lugar que él nunca conocería, desde la necesidad de sentirme viva, tocada, vista. Una tarde, al volver del supermercado, encontré un sobre en el suelo del recibidor. Sin remitente. Dentro, una fotografía. Era la imagen del plano antiguo de la casa. En ella, con un trazo rojo, estaba marcado el muro que Ramiro había señalado aquella vez. Aquí podría entrar la luz. Detrás de la hoja, una sola frase escrita a mano. Nadie más miró esa pared. Solo tú. Me senté en la alfombra sin zapatos con las bolsas aún cerradas. Sostuve la foto como si pudiera calentarme con ella. Y comprendí, él había dicho adiós, pero no había dejado de hablarme. Solo había cambiado la forma. Esa noche me puse una blusa de algodón suave, abrochada solo hasta la mitad. Me senté frente al espejo. No para maquillarme. Para mirarme. De verdad. Observé mi cuello, mis clavículas, mis hombros. Toqué con las yemas el borde del escote. Me abracé. No con deseo, sino con ternura. Con ese tipo de ternura que una se da cuando por fin entiende lo que lleva años callando. Santiago entró y me abrazó por detrás. «¿Te ves tranquila?», dijo. «Lo estoy», respondí. Y era cierto. En los días que siguieron, empecé a escribir de nuevo. No por trabajo. Por mí. Abrí un archivo y lo titulé Lo que no se dice. No tenía forma aún. Solo frases, escenas, colores. Pero algo fluía. Como si el vacío se hubiera vuelto tinta. Pasó un mes. Luego otro. Ramiro no volvió. Pero tampoco desapareció. A veces al caminar por la casa, me detenía frente al muro del porche. Apoyaba la palma y cerraba los ojos. Lo imaginaba ahí con su dedo marcando la línea. Con esa forma suya de hablar sin urgencia, de mirar sin pedir permiso. Una noche mientras Santiago dormía, abrí el cajón del escritorio. Saqué las 2 notas y la fotografía. Las puse sobre la mesa. Las miré en silencio. Me pregunté qué habría sido de mí si nunca hubiera abierto esa puerta aquella mañana. Si nunca le hubiera ofrecido café. Si nunca le hubiera permitido entrar por donde nadie más lo había hecho. No lloré. No era tristeza. Era algo más complejo. Una mezcla de gratitud y pérdida. De deseo contenido y amor resignado. Porque sí lo amé. A mi manera. En esos instantes breves, tan intensos que aún hoy queman. Y entonces lo entendí.
Hay personas que no vienen a quedarse. Vienen a abrir. A mostrar. A tocar un punto ciego. Y luego se van, dejando una huella tan íntima que ningún otro podrá ocuparla. Cerré el cajón. Apagué la luz. Me acosté junto a Santiago, lo abracé por la espalda. Sentí su respiración constante, su calor. Y supe que esa parte de mí que había cambiado no iba a regresar. Porque una vez que alguien entra donde nadie más ha llegado, una parte de ti cambia de dueño para siempre.